va a solucionar ese problema. Y eso es una mentira. Necesita con alguien. Ok, acá estamos. Nada más confirmen, por favor, si se escucha el audio. Sí, profe, yo sí lo escucho. Yo también ya lo escucho. Mencionan que el 25. ¿Sí? Sí, profe. ¿Se escucha el audio? Sí, sí lo escucho. ¿Usted me escucha, profe? Soy María Teresa, profe. ¿Sí me escucha? Bueno. Nada más, por favor, confirmen si se escucha el audio. Yo lo escucho, profe. Soy María Teresa Ramírez. ¿Sí me escucha, profe? Ok, ahora sí que estamos probando para ver qué es lo que está pasando aquí con esta cuestión del audio. Ok, perfecto. Entonces nada más esperamos que se integren los demás y si ya se escucha para que entonces podamos avanzar y vemos la segunda presentación y yo grabo en este caso la primera sesión que es de las teorías, la subo lo más pronto posible. Entonces nada más por favor confirmen la mayoría si escucha el audio. Es correcto. Ok. Conforme vaya pasando la presentación, por favor, miren, a lo mejor no sé cuál sea la cuestión de la situación junto con en este caso, la computadora, pero que vayan realizando las preguntas mediante el chat y para que yo también más o menos vaya yo leyendo y ya sobre eso, pues ahora sí que podamos realizar la dinámica y sea más interactiva. Si hay preguntas. Ok, muy bien. Entonces, ahora sí me logran escuchar porque ahora es al revés, yo casi no los escucho. Confirmen, por favor. Ah, perfecto, muy bien. Entonces empezamos la segunda parte, ¿les parece? Y ya en este caso, si hay alguna pregunta, les sugiero que lo hagan por el chat de acá de esta plataforma para que entonces yo me detenga un poquito y les pueda ir dudas. ¿Sale? ¿Me escuchan? Es al revés, ahora yo casi no los escucho. ¿Me ¿Sale? escuchan? No sé cuál fue la situación que pasó. El chiste es que, pues ahora sí que hay cosas que no están a nuestro alcance y nosotros también estamos tratando de que esto, bueno, se genere lo más dinámico que se pueda. ¿Sale? Muy bien. Entonces, comparto la pantalla para que chequemos la segunda presentación. En este caso, en turno. ¿Sale? Permítanme unos segundos. Voy a buscar la presentación que tenemos en turno. Muy bien. Ok. Entonces, comparto la pantalla para que en este caso chequemos la información que tenemos en turno. Permítanme un segundo. Apenas está generando. Muy bien, ya está. Entonces, en breves momentos ya estará en este caso, bueno, la presentación. Ok, acá tenemos la presentación. ¿Sale? Es correcto, ahora no los escucho. Creo que ahora estamos bien en la sincronía que tenemos en todo esto. ¿Sale? Me parece que ahí estamos bien.
Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, tenemos que en esta segunda parte de la sesión vamos a ver un poco acerca de lo que es la salud mental. Y bueno, pues es un proceso mediante el cual, bueno, pues nosotros vamos a ir analizando en base a lo que nosotros tenemos en turno y que, bueno, pues nos ayude principalmente a determinar parte de lo que nosotros tenemos en turno. ¿Sale? Entonces, permítame. Ya están ingresando los demás. Y bueno, ya eso ya es. Muy bien. Entonces tenemos que, en el caso de la salud mental, bueno, es un proceso mediante el cual nosotros, pues tenemos que definir dos conceptos importantes. Uno, que es la salud mental, y también, en este caso, que es la enfermedad. Fíjense, estas dos preguntas básicas son importantes. ¿Qué es la salud y qué es la enfermedad? Son dos polos totalmente distintos. Marco, bueno, pues también genera principalmente quizás parte del proceso que nosotros tenemos en base a la conceptualización o la idea que tenemos en las dos polaridades y que esto, bueno, nos ayude principalmente a ir encontrando las diferencias entre ambos conceptos. En el primero, que en este caso que es la salud, según la Organización Mundial de la Salud, que es, bueno, pues en este caso lo define como el estado del bienestar físico, mental y social, y que es en este caso también no solamente la ausencia de las afecciones o las enfermedades. Hay que tener en cuenta que la enfermedad es un concepto que nosotros tenemos dependiendo, en este caso, de nuestro contexto, de nuestra forma de desarrollarnos en la vida y que, bueno, pues genera principalmente diferentes expectativas, cuestiones referente a la salud. Una Regularmente, pregunta, profesor. el 50% de las enfermedades Profesor, una pregunta. tenemos en los genes, el otro 50% lo detona algún factor determinante. ¿Sí? Entonces, esta cuestión es importante porque, digamos, si en un momento, cuando nosotros vamos con un médico por alguna dolencia que nosotros tenemos, bueno, pues genera principalmente parte de un aspecto que nosotros quisiéramos saber. Un ejemplo tan solo, las personas que padecen diabetes, cáncer, ahora el modelo en el que se están basando actualmente, que es el modelo biomédico, determina que, bueno, pues generalmente esas enfermedades tienen un origen. Y ahora con esta cuestión de este modelo biomédico, hay que tomar en cuenta cuatro aspectos. Una, desde la cuestión del diagnóstico. Segunda, que tiene que ver con la etiología, que es decir, el origen de las enfermedades. Y en este caso, me están preguntando si están en la diapositiva. Entonces, en esta cuestión, bueno, pues va generando, digamos, la expectativa de que esas enfermedades, determinen si son congénitas o no. Entonces, por eso la definición, en este caso de salud, bueno, pues va determinando ese bienestar, tanto físico como mental, como también social. ¿Sale? Bueno, el otro concepto que tiene que ver es la palabra enfermedad. En este caso, esta palabra de enfermedad alude a el aspecto de si esta enfermedad genera una alteración
también proviene principalmente de un desequilibrio y que en cierta medida, cuando hablamos de estas dos conceptualizaciones, son dos polaridades totalmente distintas. En sí, parte de todo este proceso, entonces el modelo biomédico alude en primera instancia al diagnóstico de las enfermedades. Segunda, una vez que se diagnostica, es decir, el médico ya está, de alguna manera, evaluó mediante el proceso que tenga, ya sea la entrevista, el origen del problema, cuándo apareció, qué le genera o qué malestar le está generando a la persona, si es físico, hay mucho dolor, con qué frecuencia aparece en el día, o en sí, cuándo en este caso apareció ese problema. Entonces, regularmente casi una parte de la población, un porcentaje, podemos decir que muchos también no le ponemos mucha atención a la salud física, ¿sí? Y también a veces cuando tenemos la enfermedad también no se le pone tanta atención. Esto implica que entonces, por eso esta cuestión en esa doble polaridad entre la salud y la enfermedad, pues simplemente nosotros regularmente en la mayoría de los casos, muchas personas le dan más prioridad a los problemas de origen físico o biológico y más cuando se tratan de enfermedades. Y no se le da tanta prioridad a las dolencias o a los desequilibrios mentales que nosotros tenemos. Mucha gente piensa que para que nosotros podamos tener, digamos, una atención psicológica, regularmente necesita ya estar en las últimas, padecer una esquizofrenia, una neurosis, una psicosis, una paranoia que esté constante. Y me parece que todavía hay una idea totalmente muy distinta a nivel cultural de nuestra sociedad. No podemos generalizar que todas las personas tengan la misma idea. Un porcentaje tiene esta idea, otro porcentaje está a lo mejor entre que sí, que no, y otro porcentaje que sí atiende este tipo de necesidades regularmente con la salud mental. Ahora, decía yo, no hay que llegar a los extremos de alguna enfermedad mental grave. Tan solo el hecho cuando, por ejemplo, tenemos una preocupación, tenemos un problema, nos genera una alteración, ya sea que nos genera ansiedad, nos está generando tristeza, nos puede generar melancolía o etcétera, algún otro tipo de síntoma. Incluso esta cuestión va generando también que en ocasiones cuando tenemos una preocupación, un problema, a veces no podemos dormir, ¿sí? No, a veces también disminuye el apetito, nos duele la cabeza o tenemos alguna tensión en el cuerpo. Entonces, regularmente cuando esto sucede, pues damos un punto de vista totalmente donde, pues esto se va a pasar. Fíjense, acá tenemos que ver qué es la higiene mental y aludiendo a esta parte, podemos decir que en la cuestión del concepto, la higiene mental la podemos determinar que la salud mental se define como un estado de bienestar en el cual las personas son conscientes de sus propias capacidades para afrontar tensiones, vivir la vida, trabajar en forma productiva y al mismo tiempo podamos contribuir en nuestra sociedad, en nuestro trabajo, etcétera. Pero también la salud mental incluye aspectos como cómo nos relacionamos con los compañeros en el trabajo, las relaciones que establecemos con la familia, ya sea con la pareja, con los hijos o los hermanos. Permítame un segundo, aquí hay una preguntita. Ok, aquí me dicen que si la depresión puede ser asintomática. Miren, va a variar. Regularmente siempre la depresión tiene un síntoma. Hay síntomas que regularmente se van teniendo. Podemos tener tipos de depresión leve, depresión moderada. Aquí todavía nosotros podemos ayudar un poquito más rápido a los pacientes para que salgan de su problema. Pero donde sí ya empieza a tener más problemas o un poquito más difíciles cuando la gente padece de depresión grave o profunda, ¿sí? Entonces, cuando es una depresión leve o moderada, bueno, pues regularmente algunos síntomas es, en este caso, la falta de apetito,
Las personas sienten tristeza regularmente, también empiezan a aislarse. Cuando ya es una depresión más grave o profunda, bueno, pues entonces las personas se aíslan completamente, ¿sí? Y entonces la sintomatología genera incluso melancolía, angustia, desesperación, incertidumbre, etcétera, ocasionando que entonces en el problema de la enfermedad mental, ¿sí? Genera una alteración. Regularmente las personas, alguna parte de la población van con los psiquiatras y el psiquiatra lo único que hace es simplemente dar un ansiolítico, un antidepresivo, ¿sí? Y bueno, pues esta es una parte de la solución, pero no es completa, no es la panacea completa. Aquí hay que sí hacer un énfasis. Los médicos cuando tratan la enfermedad solamente curan el cuerpo, mientras que en el área de la psicología trabajamos desde el aspecto mental y se trabaja con el alma, se trabaja con la conducta, se trabaja con la mente de las personas. Y esto implica que hacemos un trabajo mucho más completo. Esto no quiere decir que le restemos importancia a, digamos, a la medicina tradicional o convencional. Por el contrario, solamente la psicología cumple con su función de complementar ese concepto de salud y complementando acá el concepto de salud mental como un bienestar mucho más integral. Incluso también, si ustedes vieron en el video, la persona que entrevista es Carlo Timichir, algo así. Él menciona que la salud mental también tiene que ver mucho con nuestros pasatiempos, nuestro tiempo libre y otros aspectos que debemos incluir. Esto implica que entonces nosotros debemos de tener una idea mucho más completa de lo que es la conceptualización de la salud mental. Por eso es que no puede haber una depresión asintomática. Regularmente sí hay ciertos síntomas, ¿sí? Si tan solo cuando ustedes o cada uno de nosotros tenemos un problema o tenemos una tristeza, nos está causando ligeramente una ansiedad o quizás melancolía, ¿sí? Para que se pueda considerar una enfermedad mental, las personas deben de tener estos síntomas de manera más permanente y durante tiempos más prolongados, como en el caso del diagnóstico del manual, el DSM-4 o el DSM-5, que es el más actual. Ustedes pueden buscar cualquier tipo de trastorno o problema mental y ahí les trae las categorías de cuáles son los síntomas. Para que se genere una enfermedad mental, la persona debe de tener por lo menos 6 meses esas conductas, es decir, que sea permanente y que no, en este caso, pues no haya interrupción. Y entonces, a través de un diagnóstico, que es el primer paso, pues de alguna forma el especialista, el psicólogo clínico o la persona que está encargada de esto, el psiquiatra, va determinando, en este caso, en sí el proceso que tiene, si es que se le declara o no la enfermedad mental, ¿sí? Por lo menos 6 meses debe permanecer esa conducta. Hay personas que, por ejemplo, son neuróticos, ¿sí? Los neuróticos, por ejemplo, hay por niveles, neuróticos leves, término medio y neuróticos ya muy graves, ¿no? Los neuróticos regularmente siempre andan con una conducta muy alterada. Entonces, vuelvo a reiterar, no es necesario que se lleguen a enfermedades mentales más graves. Hay cierto tipo de tendencias donde la neurosis también de alguna forma afecta a la mayor parte de la población. Eso ya depende, digamos, del entorno, depende también la forma en que la persona tiene sus propias creencias, su propia formación, que también cómo se relaciona de manera interpersonal con los demás y cómo también se relaciona consigo mismo. ¿Sí? Esa salud mental, aquí es donde ustedes como futuros profesionales de la psicología deben de cuidar. Solamente por anécdota, una ocasión me tocó atender a una paciente mayor que yo, ya tendrá más o menos como 10 años, yo en ese tiempo yo tendría como 39 y la persona pues ya rebasaba los 50. Entonces, la estrategia fue de alguna forma determinar parte de las experiencias de la persona y de alguna forma también complementar cómo, en base al diagnóstico, ayudarla para que comprendiera parte de todo el proceso, porque bueno, la persona ya era muy madura, muy evolucionada en la cuestión mental. Entonces,
simplemente era corroborar algunas cosas y otras cosas que debería de aprender. Gran parte de su vida había tomado buenas decisiones. Nada más que a ciertas edades nosotros también tenemos que ir estudiando que en cada etapa de la vida, de alguna forma, nos podemos ver más vulnerables o también nos podemos sentir totalmente fuertes. Aquí tendría que ver mucho la cuestión de el aspecto de la resiliencia. ¿Qué tan resilientes las personas son? Es decir, qué capacidad tienen para enfrentar sus propios problemas y salir en base principalmente a las adversidades que tienen, porque puede afectar a la autoestima, afecta a la autonomía, a la independencia, puede generar heteronomía a lo mejor en nosotros en algún momento dado. La heteronomía consiste cuando nosotros dependemos de alguien, de una persona que tenga una autoridad sobre nosotros. Y esto, bueno, puede generar principalmente parte de ese tipo de situación. Y bueno, nosotros acá regularmente lo que hacemos en el aspecto clínico, aplicamos parte de un proceso que se llama anamnesis. La anamnesis consiste en un estudio de caso. Por eso se acordarán, hace 8 días, la diferencia entre la psicología básica y la psicología aplicada. La psicología básica consistía principalmente en determinar que solamente todavía no se conformaba un método de estudio que la psicología se pudiera definir. Pero cuando la psicología aplicada encuentra esa metodología, pues en automático la psicología poco a poco entra como una ciencia, ¿sí? Y empieza a tener en este caso también retroalimentaciones de otras ciencias, las biológicas, en el caso de la biología, de las neurociencias, la filosofía, las matemáticas y otras áreas más donde la psicología se empieza a complementar. Entonces, esa es una de las cuestiones que en este caso tiene esta conceptualización de lo que es la salud mental, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con estos aspectos? Bueno, pues hay determinantes también que pueden inferir en base a las enfermedades. En primera instancia, lo que nosotros vamos a determinar es que, digamos, estas enfermedades pueden cumplir una función dentro de nuestro organismo, ¿sí? En este caso, en primera instancia, tenemos que tomar en cuenta lo que es la biología molecular, que es decir, regularmente, ¿qué enfermedades son más propensas, por ejemplo, para nuestra raza, ¿no? O hay enfermedades que son más determinantes en unas razas y otras no. Y que esa biología molecular determina que un porcentaje de esas enfermedades posiblemente nosotros las traemos en los genes y otro 50% tiene que ver que un factor lo va a detonar. ¿Sale? Y bueno, para eso el diagnóstico del médico pues tiene que auxiliar en ese aspecto. Un segundo punto es el estilo de vida, ¿sí? Hay un libro de Deepak Chopra que habla sobre mente sin tiempo y cuerpo sin edad. En este libro dice que nosotros estamos preparados para vivir 130 años de manera genérica. Nada más que las personas no mueren por ser viejas, mueren porque existen enfermedades crónico-degenerativas. El promedio de edad que actualmente la gente tiene en nuestra población para los varones es entre 65 y 70 años, mientras que las mujeres son de 70 a 75 años. Entonces, si tratamos de conciliar las mejores condiciones, solamente un porcentaje de la población, es decir, el 10% de la población mundial llega a vivir a edades avanzadas. 70, 80, 90, 100 años. Solamente el 10%. Quizás muchos de nosotros tengamos la oportunidad de vivir digamos, esta edad, o quizás no, ninguno de nosotros, pero solamente el 10%. Y bueno, pues este estilo de vida, pues encuentra ese proceso en la situación de que han hecho estudios, cómo influye, en este caso, la alimentación, digamos, la genética, el medio ambiente o el clima y otros factores más. Sin embargo, bueno, pues solamente ese 10% de la población tiene ese privilegio de vivir a edades más avanzadas. Incluso hoy tenemos una vida más sedentaria, lo que implica que también igual mucha gente hoy necesita hacer ejercicio, muchos no fuman,
no toman, pero pues tampoco es un factor determinante. Alguien puede, en este caso, ser fumador pasivo y pum, le dio cáncer. Y mientras que el fumador que está activo, pues a lo mejor no se muere ni de eso, ni de cáncer, se puede morir de otra cosa menos de esa cuestión. Entonces, hay algunas cuestiones o datos que determinan parte de todo este proceso. Un tercer aspecto tiene que ver con el sistema sanitario. Este sistema sanitario, bueno, pues también implica la capacidad que tienen los gobiernos para cubrir el sistema sanitario en la población, que existan suficientes profesionales en distintas áreas, médicos, especialistas en diferentes áreas, ginecología, pediatría, geriatría, etc., etc., etc. Y también que haya psicólogos clínicos para poder atender a la población. Y también otra cuestión, aparte de ese sistema sanitario, que estén capacitados, que también tengan la experiencia para poder atender las necesidades de la población y que, bueno, pues esto genere parte de todo ese proceso. También nos vamos a encontrar donde existen personas que apenas están, digamos, en la situación de que están en ese entrenamiento y que van a suplir a futuras personas o profesionales para poder hacer la renovación. Sí, por ejemplo, en mi caso, en 5 o 10 años yo ya salgo jubilado, bueno, pues ya tiene que haber reemplazos, ya tiene que haber gente entrenada, capacitada para que cubra esos puestos. Y que, bueno, pues esto genere principalmente la eficiencia y la eficacia. Un cuarto aspecto tiene que ver con la contaminación. No tanto la contaminación ambiental, sino o la que nosotros estamos viendo, contaminación de ríos y otros aspectos más similares, sino la contaminación del medio ambiente referente a que hoy existe más ruido, ¿sí? Quizás muchos de ustedes, si nos damos una vuelta para atrás, unos 20 años, al menos acá en Puebla no existía tanto ruido como el que existe hoy en la actualidad, ¿sí? Y este ruido genera también un malestar en nosotros. Eh, Ustedes lo puedan ver, ustedes salen a la calle y ahora ven sirena, escuchan sirenas, y bueno, en la noche, tarde, un poquito como las 10, 11, se escucha mucho ruido también a veces. Y en el día ni se diga, es mucho más alto, digamos, esa contaminación auditiva, ¿sí? Lo que implica que entonces nosotros vivimos a un ritmo muy acelerado dentro, en este caso, de la ciudad en la cual nosotros vivimos. Ahora imagínense en la Ciudad de México o otras ciudades metropolitanas que, bueno, pues están viviendo también este tipo de problema hoy en la actualidad. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta ahorita? ¿Hay alguna pregunta? Si hay alguna pregunta, una vez háganla para que, ahora sí, procuro ir un poquito más despacio para que no tengamos mucho problema en ese aspecto. Hablaba yo hace rato del aspecto biomédico y que este aspecto, bueno, pues incluye cuatro puntos. El diagnóstico, que es decir, el momento en que se evalúa el problema que tiene la persona. Aquí se tiene que determinar si su problema es de origen físico o psicológico. Si es de origen físico, regularmente pues tendrá que ir con el médico. Si es de origen psicológico, entonces se queda con nosotros. ¿Sale? Para ello, para ese diagnóstico, ya que nosotros tenemos bien determinado, digamos, la sintomatología, bueno, pues entonces ahora sí debemos dar la certeza de la etiología, es decir, del origen del problema de esa persona. Para que posteriormente pasemos a que el pronóstico. El pronóstico consiste en la situación de que si se cura o no se cura. Si se cura, bueno, pues entonces su problema debe de tener una estrategia mediante el último paso que tiene que ver el tratamiento, es decir, la longitud de tiempo que necesita para poder salir adelante. Si en el caso de su pronóstico, supongamos alguien que tiene bipolaridad, pues no se va a curar. ¿Por qué? Toda su vida o parte de su vida va a vivir con este problema. Se podrá controlar y va a depender también de las fases o las etapas de la vida, la manifestación de esta bipolaridad o este problema mental, cómo es que en este caso aparece. Si a veces puede aumentar el proceso de la atención o no, etcétera. Y bueno, pues esto también determina que nosotros en esa cuestión pues podamos intervenir. ¿Sale? Bueno, entonces, otro aspecto más es que pues están las dos partes, ¿no? En cuanto a la salud versus la enfermedad. Y decía hace rato que una parte de la población le da más prioridad a la salud física que a la salud mental. ¿Vale? Entonces,
regularmente en los últimos años ha habido un cambio en esta cuestión de la automedicación y nos han recomendado que regularmente siempre vayamos con el médico para que no tengamos ningún problema. ¿Por qué? Porque regularmente a veces si está el síntoma y nosotros tomamos algo, cuando vamos a la evaluación con el médico, bueno, pues regularmente nos va a decir, bueno, no tenemos nada debido al medicamento que se tomó, pues alteró el sistema inmunológico. Regularmente, cuando padecemos de alguna enfermedad y vamos, nos dan un tratamiento, regularmente a veces ya estamos en el tratamiento, ya nos sentimos bien y lo suspendemos, ¿sí? Y luego vuelve el malestar, una semana, 15 días, a lo mejor al mes, 6 meses, pues el problema ya es un poquito más grande. Y entonces, si nos daban una dosis de medicamento, bueno, X determinada, pues ahora nos van a aumentar. ¿Por qué? Porque regularmente se suspendió ese tipo de problema. Permítame, déjenme checar acá el chat. Así es, así es. En este caso, sí es real lo que estás comentando, Pepe, que mucha gente a veces, pues no tiene mucha información acerca de lo que es la salud mental. Y debemos empezar, por ejemplo, ustedes que están en esta área de la psicología, debemos empezar a trabajar con nosotros mismos para que entonces posteriormente, si nosotros hemos asimilado todas nuestras experiencias de vida de manera positiva y hemos logrado sobresalir adelante, entonces seremos ser capaces de ayudar a otros, ¿sí? Porque existe una retroalimentación mental y la capacidad que tiene la gente para tener una resiliencia. En cuanto a esta parte, pues sí hay todavía mucha falta de información, mucha incertidumbre, pero que en ocasiones, fíjense, incluso hasta en los problemas, muchas personas dicen, bueno, yo ya tengo el problema de la enfermedad mental, pero bueno, a lo mejor una preocupación, una tristeza, pues ahí se va a pasar, ¿no? Lo arreglo mañana o el tiempo que lo arregle. Si tarde o temprano la solución va a llegar. Pero resulta que a veces no se le pone tanta atención a este aspecto y genera ciertas problemáticas, ¿sí? Y esto, bueno, puede ir consecutivo cuando hay gente que sí está entendiendo el problema, pero tiene un conflicto y puede pasar a un problema psicosomático, es decir, somatiza principalmente en alguna área del cuerpo, ¿sí? Si alguien, por ejemplo, siente el divorcio, bueno, va a tener un divorcio con su pareja y todo eso, hay gente que empieza a tener dolor en el corazón y empieza a sentir los síntomas como si le fuera a dar, en este caso, algún problema cardíaco. Pero ya cuando hay gente que se hace estudios, en este caso con algún, con algún cardiólogo, dice, pues, ¿sabes qué? Pues no tiene ningún problema. Van con otro especialista y bueno, las personas que podríamos decir que tienen a somatizar ese tipo de situaciones, regularmente reciben el nombre de personas que tienen problemas hipocondríacos. Es decir, que se inventan enfermedades que no existen. Cuando va a terapia y el psicólogo hace un buen tratamiento, un buen diagnóstico, bueno, pues genera principalmente y descubre el problema real que tiene esa persona y a lo mejor no es tanto que le duele el corazón de manera física, sino que le está doliendo de manera mental o emocional en ese aspecto. Por eso es que a veces, en muchas ocasiones, las personas, bueno, pues van teniendo esa diversidad en esos dos conceptos. Y en sí, en nuestro país no es una prioridad la salud mental, ¿sí? Porque, bueno, pues regularmente las personas les falta esa cultura, ese conocimiento de la pregunta que hace ratito hacía Pepe. Mucha gente adolece todavía de información que hacemos nosotros los psicólogos dentro de esta área de la salud mental, donde podemos ayudar a la gente a ayudarlas a equilibrarse y poder resolver o ayudarlas a integrarse nuevamente a su vida cotidiana. La otra cuestión es que en esta salud mental, el 90% de las enfermedades que existen, ¿sí? El 90%, acá está, regularmente tienen un origen mental o psicológico, ¿sí? Mientras que el 10% de esas enfermedades son de origen biológico, ¿sí? Entonces, la cuestión mental, tanto en esta situación de cómo
nosotros nos comunicamos o establecemos relaciones interpersonales con los demás, con nosotros mismos, la motivación, el autoestima va a jugar un papel fundamental en nuestras vidas. Casi regularmente cuando andamos un poquito, digamos, si andamos tristes, andamos preocupados, regularmente somos más susceptibles a tener ciertos problemas de salud, ya sea una gripe, un problema estomacal, o etcétera. O hay personas que en un momento no son tan asertivas, que en este caso es la capacidad para poder reaccionar ante las situaciones que tienen en la vida de manera congruente, no lo hacen. ¿Por qué? Porque algunos son más pasivos, es decir, para que mi pareja, mi papá, mi hermano, mi hijo no se enoje, siempre ceden. ¿Sí? O viceversa, algunos son más agresivos, centran sus necesidades en sí mismo, primero yo, después yo, al último yo. Pero también eso tarde o temprano, a la larga, genera ciertos problemas en el organismo. Hay gente que padece de gastritis, hay gente que padece de colitis en gran porcentaje de nuestra población, por estrés, por preocupaciones, porque a veces las emociones no se le da un tratamiento adecuado mediante una educación emocional, que es lo que ahorita está de moda en las escuelas, y que se pretende de manera social, digamos, quizás si ustedes tienen hijos o sobrinos, nietos o etcétera, como en las escuelas públicas, por ejemplo, implantaron un programa que se llama USAER. Entonces imagínense, 2 psicólogos para una población de 400 niños. O sea, ¿cuántos niños podrían ir a terapia durante un curso escolar que dura 10 meses? Si les va bien 1 o 2, ya es ganancia, ¿sí? Sin embargo, por lo menos por cada 10 personas o 10 niños debería haber un psicólogo, ¿sí? Es decir, si son 200 niños, pues mínimo deben haber ahí 20 psicólogos trabajando. Sí, entonces es muy difícil. Yo que tuve la oportunidad de trabajar dando conferencias gratis en escuelas públicas y otras cosas más, me di cuenta de esta necesidad. Y regularmente, bueno, la única estrategia que ellos utilizan en estas escuelas simplemente es determinar que la atención es para los que realmente tienen más urgencia. Los demás, bueno, pues si tienen problemas o no, ya no es cuestión de la situación de la escuela. Y bueno, por eso se da este tipo de procesos. La otra cuestión es que, pues parte de estos dos conceptos, salud y enfermedad, va determinando que la población no muere por ser longeva, lo que hace la otra vida comentado, sino muere porque existen enfermedades crónico-degenerativas. Y otra cuestión importante, bueno, también esto ya lo había mencionado, bueno, esto no lo he mencionado, acerca de la salud mental, un 75%, y esto el video regularmente también al que entrevista, que es Carlos Fragoso, dice que el 75% de las personas nacen con una salud mental y un 25% nacen con alguna enfermedad mental. ¿Qué enfermedades mentales son en este caso hereditarias? Bueno, pues en la esquizofrenia. Bueno, aquí la pregunta que están haciendo, ¿qué es lo que estamos viviendo? Sí, efectivamente, incluso se dan cuenta que mucha gente vive con mucho estrés, vive con muchas tensiones, y bueno, pues esto genera principalmente diferentes formas de enfrentarlo. Hay gente que tiene la capacidad de enfrentarlo y hay una parte de la población donde no la tiene, ¿sí? Es decir, le falta tener conocimiento, le falta entrenamiento en ese aspecto. Nos queda menos de 1 minuto ya para la sesión y bueno, esa fue la última diapositiva, la voy a revisar tanto. Si tienen otras preguntas, por favor, háganlas en el chat de la escuela. Voy a estar ahorita, me voy a pasar luego, para que ahí hagan las preguntas y les dé las indicaciones para generar la prueba. Antes, primero, grabo la sesión. De la primera parte se la subo para que ustedes la puedan ver la presentación, digamos, la explicación y, en este caso, la retroalimentación, y ya posteriormente puedan realizar el cuestionario que tenemos en turno. ¿Sale? Hasta